No sé bien por qué estoy contando esto. Tal vez porque hay cosas que no se pueden quedar dentro de uno. O tal vez porque quiero advertir a otros, aunque sé que algunos no van a creer. Pero esto pasó, y no fue un sueño, ni una alucinación. Era tarde, muy tarde. Yo ya llevaba horas manejando por la carretera 57, uno de esos caminos que te devoran si no vas con los ojos bien abiertos. Tenía que llegar a Querétaro antes del amanecer, un flete de última hora. Ya saben cómo es esto. No iba solo. Mi hijo David me estaba acompañando. Siempre me decía que quería aprender mi oficio, que le gustaba la carretera. Yo le advertí que esto no es tan fácil como parece, pero insistió. Era su primera vez en un viaje largo conmigo. Todo iba normal hasta que de la nada el tráiler dio un tirón seco, como si algo lo jalara desde atrás. Sentí como el volante se puso rígido y por un momento pensé que la transmisión se había jodido. Miré los espejos, pero no vi nada raro. Todavía me faltaban unas horas de camino y el sueño ya me pesaba. Decidí que lo mejor era parar un rato y revisar bien el camión. No quería quedarme varado en medio de la nada. Más adelante vi lo que parecía ser un antiguo puesto de gasolina. No recordaba haberlo visto antes, pero tampoco le di mucha importancia. Se veía abandonado, con los letreros viejos y algunos vidrios rotos. Apagué el motor y me estiré un poco. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero lo atribuí al cansancio. David seguía despierto, mirando por la ventana del copiloto. ¿Viste eso?, dijo de repente. ¿Qué cosa? Un niño estaba ahí. Me giré rápido, pero no había nada. Solo los restos de lo que alguna vez fue una tienda de autoservicio con sus estantes vacíos y oxidados. Debes estar viendo cosas, hijo. Descansa un poco. Me senté en el asiento y cerré los ojos. Solo pensaba en descansar unos minutos antes de seguir. Pero entonces el silencio se hizo más pesado, como si la carretera hubiera desaparecido. No sé cuánto tiempo dormí. Un golpe seco en la ventana me despertó de golpe. Me enderecé en el asiento, con el corazón latiendo en la garganta. Miré a la izquierda. No había nadie. Miré a la derecha. Nada. David dormía profundamente, respirando tranquilo. Yo seguía paralizado, con la piel erizada, porque aunque no había nadie afuera, yo escuché ese golpe. Fue real. Me quedé sentado, tratando de calmarme. Tal vez había sido el viento o algún animal, pero había algo que no encajaba. El golpe fue fuerte, seco como un puño contra el vidrio. Encendí el camión para ver mejor con las luces. Revisé los espejos. Nada. La carretera estaba vacía. Bajé la ventanilla para dejar entrar algo de aire, pero al hacerlo, un olor rancio y húmedo me golpeó la nariz. Era como si algo estuviera podrido, como carne vieja. Entonces lo escuché, un susurro, no palabras, solo un sonido bajo, como si alguien intentara hablar sin aire en los pulmones. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a David, pero él seguía dormido, sin enterarse de nada. Me convencí de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Bebí un poco de agua y vi el reloj. Las 3:17 a.m. Había dormido demasiado. Era hora de seguir. Salí del camión para revisar la carga y asegurarme de que todo estuviera bien. Caminé unos pasos con la linterna en la mano, iluminando los alrededores. El puesto de gasolina estaba aún más siniestro a la luz de la lámpara. Sus paredes descascaradas, los vidrios rotos, las bombas de gasolina oxidadas. Y entonces algo se movió dentro del edificio. Me quedé inmóvil. Mi respiración se hizo pesada. Una sombra cruzó la ventana rota en el segundo piso. Alguien estaba ahí. No pensé, no dudé. Corrí de regreso al camión y cerré la puerta de un golpe. Encendí los motores. Las luces delanteras iluminaron la carretera. Y ahí estaban. 3 figuras de pie, justo frente al tráiler. Un hombre, una mujer y un niño.
Sus caras estaban pálidas, sus ropas empolvadas, como si hubieran estado ahí por años. La mujer abrazaba al niño con fuerza, mientras el hombre levantaba una mano como si estuviera pidiendo ayuda. Pero sus ojos no tenían brillo, no parecían humanos. Pisé el freno instintivamente. David despertó y gritó: «Papá, vámonos». Pero no podía moverme. Mi mente se negaba a entender lo que estaba viendo. La mujer abrió la boca como si fuera a gritar, pero ningún sonido salió de ella. Sus ojos vacíos me miraban directo al alma. Pestañeé un segundo y desaparecieron. No me quedé a averiguar más. Aceleré con toda mi fuerza y salí de ahí. Manejé sin parar hasta llegar a la siguiente estación de servicio con otros tráileros. Me sentía como un loco. Nadie me iba a creer. Pero lo que no sabía, lo que no podía imaginar, era que esa no sería la última vez que los vería. Los años pasaron. No volví a parar en ese tramo de la carretera. No hablaba de lo que vi esa noche. David tampoco mencionó nada, como si ambos quisiéramos olvidar. Pero no se olvida algo así, nunca. 10 años después, aún seguía en la carretera. Ese era mi trabajo, mi vida. Había aprendido a no hacer caso a las cosas raras que uno ve en la madrugada. A veces, el cansancio te juega sucio, pero una noche, todo volvió. Iba manejando por la carretera 57, otra vez rumbo a Querétaro, cuando sentí que el tráiler tomaba demasiada velocidad. Pisé el freno. Nada. Pisé con más fuerza. Seguí acelerando. El camión se quedó sin frenos. El pánico se apoderó de mí. Sabía lo que venía. Tenía que maniobrar para no estrellarme con otros autos. Intenté reducir la velocidad con los cambios, pero no era suficiente. Más adelante, los carriles estaban prácticamente detenidos. No tenía opción. Decidí salirme de la carretera y buscar un impacto que no matara a nadie. Pero entonces los vi. Allí, al borde del camino. La misma familia, la misma mujer, el mismo niño. No habían cambiado. Me miraban sin moverse, sin miedo, sin sorpresa, como si me estuvieran esperando. No pude evitarlo. El tráiler se salió del camino y todo se volvió negro. Desperté una semana después en un hospital, rodeado de policías. Lo primero que pregunté fue: ¿maté a alguien? Uno de los oficiales bajó la cabeza, no quería mirarme a los ojos. Sí, dijo con voz seca. Una mujer y su hijo murieron en el impacto. Mi cuerpo se quedó frío. Mi mente gritaba que no podía ser. Pero lo peor fue cuando me dieron sus nombres. Me quedé sin aire, porque yo los conocía, porque eran las mismas personas que vi 10 años atrás en la carretera. Ellos aún no habían muerto cuando los vi por primera vez. Ellos me estaban esperando. Desde entonces ya no manejo, ni siquiera para ir a la tienda, pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando los golpes en la ventana, y cuando despierto, los veo ahí, esperando. Soy Ernesto y llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de este país en mi tráiler. Este trabajo me ha llevado a conocer lugares que jamás pensé visitar, pero también me ha puesto frente a cosas que, sinceramente, no tienen explicación. Hay noches en las que el silencio de la carretera pesa tanto que parece que estás en otro mundo. Y hace unos meses me pasó algo que todavía no puedo olvidar. Esa noche iba de Ciudad Juárez hacia Monterrey, una ruta que he hecho muchas veces, pero que siempre tiene su desafío. Llevaba una carga especial, sellada y con papeles que me prohibían abrirla. Productos confidenciales, dijeron. No pregunté más, no es mi estilo cuestionar. La noche estaba tranquila, el cielo despejado, y aunque el camino por la Sierra de Órgano siempre me ha dado mala espina, me sentía confiado, o eso creía.
Alrededor de la medianoche, el tráiler empezó a comportarse raro. El motor sonaba bien, pero la velocidad bajaba como si estuviera subiendo una pendiente empinada. Lo curioso era que el camino estaba plano. Revisé los indicadores y todo parecía normal. Pensé que tal vez era la carga, pero ya había hecho rutas similares sin problemas. Decidí seguir, pensando que podría ser un tramo complicado del asfalto. Después de una hora, algo más extraño pasó. Sentí que el tráiler pesaba más de lo normal, como si alguien hubiera subido sin que me diera cuenta. La cabina se sentía fría y el silencio era tan fuerte que me hacía sentir incómodo. Para colmo, el radio empezó a emitir solo estática. Intenté sintonizar alguna estación, pero no hubo caso. Decidí parar en un espacio de descanso a mitad de la sierra para revisar. Cuando bajé, lo primero que me golpeó fue el silencio. No había viento, ni grillos, ni nada. Era como si todo el mundo hubiera apagado el sonido. Tomé mi linterna y fui directo al remolque. Abrí las puertas para revisar la carga y ahí lo vi. Marcas de manos en el polvo del piso, como si alguien hubiera estado arrastrándose. No eran de trabajadores, eso lo sé, porque reviso cada detalle antes de salir. Cerré de golpe, intentando convencerme de que eran viejas. Subí al tráiler y aceleré para salir de ahí lo más rápido posible. Pero la sensación de que algo estaba conmigo no desaparecía. Seguía manejando, intentando no pensar en esas marcas de manos. Me repetía una y otra vez que seguramente era algo que no noté al cargar el remolque. Pero, ¿por qué tenía esa sensación de estar siendo observado? Era como si algo estuviera en el remolque, algo que no quería que lo viera. Cada tanto miraba por los espejos retrovisores, esperando no encontrar nada extraño. La carretera seguía vacía y la noche parecía más oscura de lo normal. Estaba a punto de entrar a una curva cerrada cuando sentí un golpe seco en la parte trasera. El sonido me hizo saltar del asiento. Frené de golpe, con el corazón acelerado, y tomé mi linterna antes de bajar otra vez. El remolque estaba intacto, las puertas cerradas como las dejé, pero algo me hizo dudar, así que decidí abrirlas de nuevo para asegurarme. Al encender la linterna y apuntar al interior, mi corazón casi se detiene. Además de las marcas de manos, ahora había huellas descalzas. Eran pequeñas, como las de un niño, y recorrían todo el remolque de un extremo al otro. Lo juro, esas huellas no estaban la primera vez que revisé. El aire se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad del remolque. Cerré las puertas con un golpe, subí al tráiler y pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello. Solo quería salir de esa maldita sierra. Pero, por más que avanzaba, las curvas no terminaban. La carretera parecía interminable, como si estuviera atrapado en un bucle sin fin. Encendí la radio para distraerme, pero seguía escuchándose pura estática. Intenté hablar conmigo mismo, decirme que todo era producto del cansancio, pero no funcionaba. Miré por el espejo retrovisor derecho y lo vi, un rostro, pálido, con ojos oscuros y vacíos, asomándose por la puerta trasera del remolque. Mi cuerpo se congeló. Giré la cabeza rápidamente para ver directamente, pero el rostro desapareció. Sin embargo, cuando volví a mirar de reojo al espejo, seguía ahí. No se movía, no hacía nada, solo me observaba. Aceleré más fuerte, pero el camión no respondía. Era como si algo estuviera frenándolo. El rostro seguía en el espejo, inmóvil, y yo sentía que el tiempo se detenía mientras el miedo me consumía. No podía dejar de mirar el rostro en el espejo. Estaba ahí, inmóvil, como si estuviera pegado al cristal. Intenté no perder la calma, pero sentía que el pánico me invadía. De repente, un sonido seco resonó en el techo del remolque. Era un golpe fuerte, como si algo hubiera saltado sobre él. Mi respiración se aceleró y mis manos sudaban mientras agarraba el volante con fuerza.
Los golpes continuaron, cada vez más cercanos, como si alguien caminara lentamente por el techo. No quise mirar hacia arriba, no quería saber qué era. Solo seguí manejando, rezando para que el camino terminara pronto, pero la carretera parecía no tener fin. Por más que pisaba el acelerador, el camión no iba más rápido. Entonces, de la nada, vi un túnel en la distancia. Era largo y oscuro, pero parecía la única salida. Me armé de valor y dirigí el tráiler hacia él, esperando que lo que fuera que estaba en el techo desapareciera. Al entrar, la oscuridad me envolvió por completo. Las luces del camión apenas iluminaban unos metros adelante y el eco de los golpes en el techo resonaba aún más fuerte. Dentro del túnel, el silencio se mezclaba con un murmullo extraño, como si muchas voces susurraran al mismo tiempo. No podía entender lo que decían, pero mi nombre se distinguía entre el ruido. Ernesto, susurraban, alargando las sílabas como si quisieran que las escuchara claramente. El pánico me paralizó por un segundo, pero no podía detenerme. De repente, el camión frenó abruptamente. Todo se quedó en silencio. Miré por los espejos, pero el rostro ya no estaba. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, más denso. Tomé la linterna, intentando reunir el coraje suficiente para bajar. Algo me decía que no debía hacerlo, pero también sabía que no podía quedarme ahí. Bajé del camión con pasos lentos y cautelosos. Alrededor, la oscuridad del túnel era total, como si la luz de la linterna apenas hiciera efecto. Caminé hacia el remolque y entonces los vi. Al final del túnel había figuras oscuras, inmóviles, observándome. No podía distinguir sus rostros ni sus cuerpos, pero sabía que estaban ahí. Sentí un escalofrío recorrerme. Cerré los ojos, respiré profundo y corrí de regreso al camión. Subí de un salto y aceleré sin mirar atrás. Las voces seguían susurrando mi nombre, pero yo solo quería salir de ese maldito túnel. Finalmente salí del túnel y lo primero que vi fue un pequeño pueblo a lo lejos. Las luces parpadeaban como un faro en medio de toda esa oscuridad. Fue un alivio inmediato, como si el solo hecho de ver un lugar habitado me devolviera la esperanza. Aceleré hacia las luces, ignorando cualquier sonido o sensación que pudiera venir del remolque. Solo quería estar rodeado de personas. Llegué a una gasolinera en la entrada del pueblo, Real de 14. El lugar parecía sacado de otro tiempo. Una pequeña tienda, un par de bombas de gasolina viejas y un hombre mayor detrás del mostrador que me observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación. Me bajé del camión apresuradamente y corrí hacia la tienda, sintiendo que mis piernas apenas podían sostenerme. El hombre me miró fijamente, como si estuviera analizando cada parte de mí. ¿Todo bien, joven?, preguntó con voz calmada. Intenté explicarle lo que había pasado, pero mientras más hablaba, más raro me miraba. No eres el primero que dice eso, murmuró al final. Muchos que pasan por la sierra cuentan cosas similares, pero lo mejor es no hablar de ello. Quería insistir, preguntar más, pero algo en su mirada me detuvo. Me senté en una de las bancas de la tienda, tratando de calmarme. Después de unos minutos, cuando finalmente sentí que podía respirar con normalidad, decidí revisar el camión una última vez. No sabía qué esperaba encontrar, pero necesitaba hacerlo para mi tranquilidad. Caminé hacia el remolque, con la linterna en una mano y el corazón latiendo con fuerza. Las puertas seguían cerradas. Respiré hondo, abrí una de ellas y apunté la luz al interior. Para mi sorpresa, todo estaba en orden. La carga seguía perfectamente asegurada y no había ni una sola marca en el piso. Las huellas, las manos, todo había desaparecido. Me quedé parado ahí, mirando el vacío del remolque, sintiéndome más confundido que nunca. Cerré las puertas con fuerza y regresé a la cabina. Al arrancar el motor y tomar la carretera hacia Monterrey,
Pensé en las palabras del hombre de la tienda. Quizás era mejor no buscar respuestas. Mientras me alejaba de Real de 14, miré una última vez por el espejo retrovisor. No había nada detrás, pero en el fondo sabía que algo me seguía, algo que no se quedó en la sierra. Y aunque llegué a Monterrey esa mañana con la carga intacta, la sensación de que no estaba solo no me ha dejado desde entonces. A veces, en el silencio de la noche, todavía escucho esos golpes en el techo. Llevo más de 20 años manejando tráiler en las carreteras de México. He visto de todo: accidentes terribles, asaltos, choques por culpa de conductores borrachos y hasta desapariciones de gente que nadie vuelve a ver. Pero lo que me pasó hace unos años todavía me pone la piel de gallina cuando lo recuerdo. Siempre me ha tocado viajar de noche, y aunque muchos compañeros me han contado historias de cosas raras en la carretera, nunca me había pasado nada. Hasta ese momento, todo comenzó con un sueño. Al principio no le di importancia. Soñé que manejaba mi tráiler por la carretera 85D, en el tramo entre Monterrey y Nuevo Laredo, un camino famoso por los peligros que esconde. En mi sueño, la carretera estaba desierta, iluminada solo por mis faros, pero en una curva antes de un acantilado había alguien parado en la orilla. No sé cómo explicarlo, pero sentí que lo conocía. Vestía una camisa blanca sucia de polvo y aunque su cara estaba borrosa, parecía mirarme directamente a los ojos. Intentaba frenar para ayudarlo, pero antes de bajarme del tráiler, me despertaba de golpe. La primera vez solo fue un mal sueño, pero cuando se repitió noche tras noche, comencé a preocuparme. Las noches pasaban y el sueño era siempre el mismo tramo de la carretera, el mismo hombre en la orilla, la misma sensación de que lo conocía. Pero algo cambió. En uno de los sueños, cuando intenté detenerme, escuché un susurro. Fue bajo, pero lo entendí con claridad. No debiste olvidarme. Desperté bañado en sudor. ¿Quién era? ¿Por qué me decía eso? Intenté recordar a alguien con esas características, pero nada. Revisé fotos antiguas. Le pregunté a amigos de la prepa si recordaban a alguien así, pero nadie tenía idea. Hasta me puse a buscar en Facebook y otras redes sociales, pero no encontré nada. El sueño ya no solo me asustaba, me tenía obsesionado. Después de 2 semanas de ver a ese hombre en mis pesadillas, me tocó hacer una entrega a Nuevo Laredo. Eso significaba que tenía que pasar por la carretera del sueño. Y, aunque me repetía que todo era coincidencia, en el fondo sentía que algo estaba mal. Cuando vi la señal de la curva donde siempre aparecía en mis sueños, me aferré fuerte al volante. El pecho me latía como si algo fuera a pasar. Y ahí estaba, exactamente en el mismo punto del sueño, parado junto a la orilla. Mi sangre se congeló. No podía creer lo que veía. Era él, el mismo hombre del sueño, con la camisa blanca sucia de polvo, parado exactamente en el mismo lugar. El miedo me paralizó. ¿Estaba soñando otra vez? ¿Era un déjà vu? ¿O estaba pasando de verdad? Pisoteé el freno y el tráiler se detuvo unos metros más adelante. Por el retrovisor lo vi levantar la mano lentamente, como si estuviera saludándome o despidiéndose. Todo mi instinto me decía que no bajara, pero tenía que saber quién era. Tomé mi linterna, respiré hondo y abrí la puerta. Apenas puse un pie en la carretera, el aire se sintió más pesado, como si algo invisible me presionara el pecho. Di unos pasos hacia él, pero antes de que pudiera acercarme, se giró y caminó directo hacia la oscuridad, bajando por la pendiente del acantilado. Mi corazón se aceleró. Con la linterna temblando en mi mano, alumbré el camino por donde desapareció y lo que vi abajo me dejó sin aliento. Entre la maleza y las piedras había los restos de un carro aplastado, abandonado en el fondo del barranco.
Regresé corriendo al tráiler. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Acaso acababa de ver a un fantasma o había alguien vivo ahí abajo pidiendo ayuda? Mi instinto me decía que llamara a la policía, pero en ese momento solo quería salir de ahí. Esa misma noche, cuando llegué a mi destino, no pude dormir. Necesitaba saber qué había pasado en ese lugar. Busqué en noticias antiguas sobre accidentes en esa carretera y después de mucho investigar, encontré algo que me hizo sentir un frío en los huesos. 5 años atrás, un hombre llamado Andrés tuvo un accidente en ese mismo tramo. Lo reconocí al instante en una foto. Era un viejo amigo de la prepa. Lo peor fue cuando leí los detalles del caso. Su auto había caído por el barranco, pero nunca encontraron su cuerpo. Ahí todo cobró sentido. Las fechas coincidían. Mis sueños empezaron exactamente 5 años después de su accidente. Pero si Andrés murió hace 5 años, ¿por qué se me apareció justo esa noche? Esa noche dormí poco. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Si lo que vi en la carretera era real, entonces, ¿qué quería decirme Andrés? El miedo se mezclaba con la culpa. Lo había olvidado por completo. No supe nada de su vida después de la prepa. No fui a su funeral. Ni siquiera sabía que había muerto. Y entonces, justo antes del amanecer, tuve un último sueño. Pero esta vez no estaba en la carretera. En el sueño estaba en mi tráiler, pero no iba solo. Andrés estaba sentado en el asiento del copiloto. Su rostro pálido, sus ojos hundidos. Me miraba fijamente, sin hablar. Yo quería decir algo, pero no me salían las palabras. Entonces, con una voz baja, casi como un susurro, dijo solo una frase: ahora ya lo sabes. Desperté de golpe, con el corazón a punto de salirse del pecho. Esa misma mañana llamé a las autoridades y les conté sobre el coche en el barranco. Cuando llegaron al lugar, encontraron lo que quedaba del cuerpo de Andrés entre los escombros. Desde ese día, nunca más volví a soñarlo. Pero cada vez que paso por ese tramo de la carretera, miro el espejo retrovisor con el miedo de que vuelva a aparecer. Porque aunque ya encontraron su cuerpo, hay cosas que nunca descansan del todo. Cuando empecé a trabajar como camionero, jamás pensé que una de mis rutas me dejaría una cicatriz que aún no puedo borrar de mi mente. Han pasado los años, pero esa noche sigue tan viva en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. Tenía 23 años cuando mi tío Ramiro, dueño de una empresa de transportes en Culiacán, me ofreció trabajar con él. Necesitaba dinero para ayudar a mi mamá, así que acepté sin pensarlo. Primero me mandaban en rutas cortas, pero después de un tiempo me empezaron a dar viajes más largos. Una noche, mi tío me llamó de repente. Un chofer se había enfermado y necesitaban que alguien hiciera su ruta hasta Hermosillo. Iba a ser mi primer viaje de larga distancia solo. No me preocupé mucho, ya tenía confianza al volante. Además, el pago sería bueno. Antes de salir, pasé a llenar el tanque en una gasolinera en las afueras de Culiacán. Mientras esperaba, un señor mayor se me quedó viendo fijamente. Era de esos hombres que parecen haber visto demasiadas cosas en la vida, con la piel curtida por el sol y los ojos hundidos. Cuando terminé de cargar diésel y me subí al tráiler, lo escuché murmurar algo. Me volteé y lo vi acercarse con paso lento. No vayas por esa ruta esta noche, no estarás solo. Me reí nervioso. Pensé que era solo un loco o que estaba borracho. No hice caso y arranqué. La carretera estaba tranquila, pero la noche era extrañamente oscura. No había luna y por momentos parecía que las luces del tráiler no iluminaban lo suficiente. Intenté prender la radio para distraerme, pero solo había estática. Busqué una estación con música, pero no encontré nada. Después de unas 3 horas de camino, estaba en un tramo solitario de la carretera federal 15D,
rodeado solo de desierto y algunos cactos secos. Miré el reloj, 2:37 AM. Entonces pasó algo raro. El tráiler dio un jalón fuerte y sentí que el volante se endureció de golpe. Apreté los dientes y traté de mantener el control, pero el camión empezó a frenar solo, como si alguien estuviera pisando el pedal. Logré orillarme con mucho esfuerzo. Apagué el motor y traté de encenderlo de nuevo. Nada. Me quedé ahí, solo en medio de la nada, sin señal en el celular y con la sensación de que algo no estaba bien. Pasaron unos minutos y entonces lo escuché. Un silbido, suave, lejano, como si alguien estuviera llamando a alguien más. No le di importancia. Seguramente era el viento, o eso quise creer. Pero luego vinieron más silbidos, ahora de distintos lados, más fuertes, más cerca. Me quedé helado. Miré por los espejos, pero no había nadie. Y entonces se escucharon las risas, pequeñas, casi infantiles, como si un grupo de niños estuviera burlándose de mí. Pero ahí no había niños, ahí no había nadie. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Las risas seguían. Eran bajitas, como si alguien estuviera jugando conmigo, pero no podían ser niños. ¿Qué harían unos niños en medio del desierto a esa hora de la madrugada? Me acomodé en el camarote, asegurándome de que las puertas estuvieran bien cerradas. Saqué el celular. Sin señal. Los silbidos continuaban, pero ahora se sentían más organizados, como si fueran un código, una especie de llamado. Respiré hondo, tratando de tranquilizarme. No pasa nada, todo está en mi cabeza, me repetí. Y entonces algo golpeó la puerta del copiloto. Me quedé paralizado. Miré por el retrovisor, pero no había nadie. Otro golpe, más fuerte. Quise convencerme de que era el viento, pero el sonido era claro. Algo o alguien estaba tocando mi puerta. Traté de ver hacia afuera, pero la noche era densa, oscura, demasiado oscura. Fue entonces cuando sentí el primer movimiento del tráiler, como si algo estuviera empujándolo de lado a lado, muy despacio, pero con fuerza. Los espejos temblaron, las risas se convirtieron en susurros, y entonces escuché algo que me heló la sangre. «Déjanos entrar». Me quedé sin aliento, y luego más voces, lamentos, gente llorando. «Por favor, tenemos frío, déjanos entrar». Cerré los ojos, apreté los puños y me hundí en el camarote, cubriéndome la cara con una almohada. Pero entonces las voces cambiaron. De lamentos pasaron a carcajadas, y de carcajadas a voces gruesas, inhumanas, y en medio de ellas una voz distinta. Una voz seca, grave, oscura. «Eso no te va a ayudar». No sé cómo no me desmayé. El aire dentro del tráiler se volvió helado, como si de pronto hubiera bajado la temperatura varios grados. Yo no era una persona religiosa, pero mi mamá sí, y me había enseñado algunas oraciones. En ese momento era lo único que podía hacer. Cerré los ojos y empecé a rezar en voz alta. Las voces se rieron de mí, y la voz grave se burló con desprecio. «¿Crees que eso nos asusta?». En ese instante vi luces acercándose por la carretera. Era un coche. Salté al asiento del conductor y prendí las luces del tráiler, moviendo las manos desesperado para pedir ayuda. El coche pasó de largo. No los culpo. ¿Quién se detendría a ayudar a un tráiler estacionado en medio de la nada a esa hora? Pero algo pasó en el instante en que el auto cruzó frente a mí. Todo se detuvo. El frío desapareció. Las voces se esfumaron. El tráiler dejó de moverse. La carretera quedó en silencio absoluto. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de recuperar el aliento. Miré por los espejos y no había nadie. Aproveché la oportunidad. Abrí la puerta y me asomé con miedo. Nada. Solo la carretera vacía y el sonido lejano del motor del coche alejándose. Saqué mi celular con manos temblorosas y llamé a mi tío. Me contestó medio dormido. «Ramiro, por favor ayúdame, no sé qué hacer».
Mi voz sonaba rota. Estaba temblando. Él, aunque confundido, me escuchó con paciencia. Tranquilo, sobrino. Voy a ver si pueden llegar antes. Quédate en la cabina, no salgas. Ya casi amanece. Y colgó. Suspiré, intentando recuperar la calma. Solo tenía que aguantar un par de horas más hasta que amaneciera. Pero lo peor aún no había pasado. Me quedé sentado en el camarote abrazándome a mí mismo. Todo estaba en silencio, pero el miedo seguía ahí. No sé cuánto tiempo pasó, pero de repente me di cuenta de algo que me heló la sangre. El tráiler olía raro. Un olor fuerte, pesado, a azufre. Me tapé la nariz con la manga de mi chaqueta, tratando de no entrar en pánico. El aire se sentía pesado, como si algo aún estuviera ahí. Tragué saliva y traté de distraerme. Faltaba poco para que amaneciera. Finalmente, los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el horizonte. Me llené de valor y abrí la puerta. Bajé del tráiler con mucho cuidado, sintiendo que en cualquier momento algo me iba a jalar de los pies. Lo primero que hice fue revisar alrededor del camión, y ahí fue cuando vi las huellas. Pero no eran huellas humanas, eran huellas de cascos, no de caballo, más grandes, más profundas, y estaban por todos lados. Me alejé lentamente, sintiendo que mi cuerpo temblaba. Fue entonces cuando noté algo aún peor. Fui hasta la puerta del copiloto y miré el vidrio. Mis piernas casi me fallan. Había marcas de manos, pequeñas, demasiado pequeñas para ser de un adulto, y estaban por dentro del vidrio. Di un paso atrás, con el corazón a punto de salirse del pecho. Justo en ese momento vi venir la grúa de la empresa de mi tío. Nunca me había sentido tan aliviado en mi vida. Los mecánicos bajaron y revisaron el tráiler. Uno de ellos, un hombre mayor con cara seria, me miró con extrañeza. «¿Por qué estás tan pálido, muchacho?», preguntó. Intenté responder, pero no me salían las palabras. «Revisamos todo, pero tu tráiler no tiene nada». Abrí la boca, sorprendido. «¿Cómo que nada? Pero anoche. El motor está bien, la batería está bien, todo funciona». Me quedé en shock. Todo eso que viví fue real. No quise quedarme más tiempo ahí. Esperé a que los mecánicos terminaran y me largué de ese lugar en cuanto pude. Después de ese viaje, seguí trabajando como camionero por unos años más, pero nunca volví a tomar esa ruta de noche. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó realmente esa madrugada en la carretera, pero cada vez que recuerdo el olor a azufre, las risas, los lamentos, las huellas y esas pequeñas manos en el vidrio, me arrepiento de no haberle hecho caso al viejo en la gasolinera. No vayas por esa ruta esta noche. No estarás solo. Tenía razón. No estuve solo. Esa noche, la carretera se sentía más vacía que de costumbre. Había tomado un viaje de Nogales a Ciudad Juárez, cruzando la frontera del desierto, y todo iba bien. Carga asegurada, tanque lleno, clima despejado. Solo tenía que llegar antes del amanecer y después descansar un par de horas antes de regresar. El trayecto era el mismo de siempre. Asfalto interminable, luces de carretera parpadeando a lo lejos y uno que otro coche que pasaba de vez en cuando. Tenía la radio encendida, aunque la señal iba y venía. Justo cuando iba a cambiar de estación, escuché algo que me hizo quedarme en el mismo canal. Se han reportado más desapariciones en la frontera norte. Autoridades recomiendan no detenerse en la carretera por la noche. No era la primera vez que escuchaba eso. Cada que cruzaba esa zona, alguien hablaba de secuestros, migrantes desaparecidos o cosas aún peores. No era algo en lo que quisiera pensar. Subí el volumen de la música y seguí conduciendo, pero entonces los vi.
A lo lejos, justo donde las luces del tráiler apenas alcanzaban a iluminar, 3 siluetas se alzaban al costado del camino. Un hombre, una mujer y un niño. Estaban ahí, parados, haciendo señas con las manos, desesperados. Se notaba que necesitaban ayuda. Mi primer instinto fue seguir de largo. Hoy en día, uno no puede confiar en nadie en la carretera. Pero al acercarme más, vi al niño. Tenía ropa sucia, delgada, y su cuerpo apenas, y se sostenía en pie. No pude ignorarlo. Reduje la velocidad, miré por los espejos y me orillé despacio. Apagué el motor y me quité el cinturón. En ese momento, cometí el error de apartar la vista por un segundo. Cuando volví a levantar la mirada, el hombre y la mujer ya no estaban. Solo el niño seguía ahí. Bajé del camión sintiendo un escalofrío en la espalda. No se veía ningún carro cerca, ni rastro de que alguien hubiera corrido hacia el desierto. Solo el aire frío y seco del norte y aquel niño mirándome con los ojos muy abiertos. Me acerqué despacio, levantando las manos para que no se asustara. «Hey, tranquilo, no te voy a hacer nada», dije. El niño no respondió, solo me veía, temblando. «¿Dónde están tus papás?», pregunté. Nada, ni una palabra. Apreté los labios. Algo no me cuadraba. La forma en la que el niño estaba parado, completamente inmóvil, como si no supiera qué hacer. «Mira, no puedes quedarte aquí. Es peligroso. Te puedo llevar a la ciudad». El niño apenas movió la cabeza, asintiendo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que algo en él no estaba bien. Su piel era demasiado pálida, casi grisácea, y aunque el frío era intenso, no parecía afectarle. Tragué saliva y aparté la mirada por un momento. Lo que vi me dejó helado. En la carretera, justo donde antes estaban sus padres, había 2 sombras alargadas en el pavimento, como si algo invisible siguiera ahí, observando. No quise pensar en eso. Me agaché, le tendí la mano al niño y lo subí al tráiler. Lo senté en el asiento del copiloto y cerré la puerta. Respiré hondo antes de encender el motor otra vez. Por alguna razón, mi instinto me decía que no mirara atrás. Arranqué el tráiler y volví a la carretera. El niño estaba sentado en el asiento del copiloto, con las manos sobre sus piernas, sin moverse, sin hablar. Encendí la calefacción para que entrara algo de calor en la cabina, aunque él no parecía estar sintiendo frío. «¿Cómo te llamas?», pregunté después de un rato. Silencio. Miré de reojo al niño. Tenía los ojos fijos en la carretera, sin parpadear. Tragué saliva y me concentré en el camino. Lo mejor era no presionarlo. Seguimos así durante varios kilómetros, con la única compañía del sonido del motor y el leve crujir del pavimento bajo las llantas. Hasta que de repente el niño habló. «Nos estaban siguiendo», dijo en voz baja. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Giré un poco la cabeza hacia él, tratando de ocultar mi nerviosismo. «¿Quién los seguía?». El niño tardó en responder. Luego susurró: «Los hombres que no tienen cara». Me quedé en silencio. Una parte de mí quiso pensar que estaba delirando, que tal vez había pasado por algo traumático y su mente no podía procesarlo bien. Pero entonces algo hizo que mi piel se erizara. A través del espejo retrovisor vi un bulto oscuro a lo lejos, en medio de la carretera. Al principio pensé que era un animal atropellado, pero mientras nos acercábamos pude ver que era una figura humana tirada en el asfalto. Pisoteé el freno y el tráiler rechinó contra el pavimento. El niño ni siquiera se inmutó. Mi corazón latía con fuerza. La figura seguía allí, inmóvil, a solo unos metros de nosotros. El problema era que no se veía bien, no tenía rostro, no tenía rasgos. Era como una sombra en forma de persona, sin expresión, sin vida. Parpadeé y en un segundo desapareció.
No pares, susurró el niño. Aceleré de inmediato. El motor rugió y el tráiler volvió a tomar velocidad. No quise mirar los espejos otra vez. Algo me decía que si lo hacía, iba a ver algo que no quería ver. El aire dentro de la cabina se sentía pesado, como si la presión hubiera cambiado de golpe. Intenté calmarme, pensar con lógica. Tal vez era el cansancio. Tal vez había imaginado todo. Pero entonces, la radio del tráiler empezó a fallar. Un sonido extraño salió de los altavoces como estática mezclada con susurros. Alcancé a escuchar palabras sueltas en un idioma que no reconocía. El niño solo murmuró: «Nos están siguiendo otra vez». Mi estómago se hizo un nudo. Apreté el volante con fuerza, sintiendo el sudor en mis manos. No sabía qué estaba pasando, pero algo me decía que todavía no habíamos salido de peligro. Apreté el acelerador. No me importaba la velocidad, solo quería alejarme de ahí. El niño seguía inmóvil, mirando fijamente la carretera. La radio continuaba soltando esos murmullos extraños, como si algo o alguien intentara hablar a través de la estática. De repente, la señal cambió y una voz distorsionada surgió entre el ruido. «No pares». Mi corazón casi se detuvo. No fui yo quien cambió la estación. El niño volteó a verme. Nos encontraron. En ese momento, todas las luces del tráiler parpadearon y el motor comenzó a fallar. El velocímetro descendió a 0. Pisé el acelerador con fuerza, pero el tráiler no respondía. Las luces de la carretera parecían apagarse una a medida que avanzábamos, sumiéndonos en una oscuridad total. Y entonces lo vi. A través del parabrisas, en medio de la carretera, estaba el hombre sin rostro. Era alto, delgado, y su piel era de un tono gris oscuro, casi negruzco. Su cabeza estaba ligeramente ladeada, como si me estuviera observando a pesar de no tener ojos. El niño susurró algo que no entendí. No había forma de esquivarlo. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y giré el volante con fuerza. El tráiler derrapó, saliéndose de la carretera, y todo se volvió un caos de luces, chispas y metal rechinando contra el pavimento. Lo último que escuché antes del impacto fue la voz del niño, calmada, casi resignada. «Ya vienen». Desperté con un dolor punzante en la cabeza. Había humo, olor a gasolina. El tráiler estaba destrozado en un barranco, inclinado de lado. Me costó respirar. Intenté moverme, pero el cinturón de seguridad me mantenía atrapado. Y entonces lo recordé. El niño. «¿Dónde estás?», grité tosiendo. No hubo respuesta. Luché contra el cinturón hasta que logré desabrocharlo. Salí como pude de la cabina, tambaleándome. El asiento del copiloto estaba vacío. Mi cuerpo entero tembló. Miré a mi alrededor tratando de encontrarlo, pero lo único que vi me dejó helado. A unos metros, en el borde de la carretera, había 2 sombras borrosas. 2 figuras humanas, de pie, inmóviles. Era el hombre y la mujer que había visto al principio. Ellos no se habían ido. Solo estaban esperando. Me quedé paralizado. Sus formas parecían vibrar como si no fueran completamente sólidas. El niño estaba con ellos. Me miró con expresión neutra. Por primera vez pude ver sus ojos completamente negros. Y entonces, con una voz que no era suya, dijo algo que jamás olvidaré. «Gracias por llevarme a casa». Los 3 desaparecieron en la oscuridad. Minutos después, vi luces acercándose. Era una patrulla. Los oficiales corrieron hacia mí haciendo preguntas. Cuando les conté sobre el niño, se miraron entre ellos, serios. Uno de ellos suspiró y murmuró: «No es el primero que lo ve, y no será el último». No pregunté nada más. No quería respuestas. Solo subí a la patrulla y dejé ese lugar atrás. Pero desde aquella noche, cada vez que cruzo esa carretera, siento que alguien sigue ahí, en la oscuridad, esperando otro aventón.
No sé qué pensarás de esta historia, pero te juro que no estoy inventando nada. Me pasó en la carretera 57, en un tramo entre San Luis Potosí y Querétaro, y aunque han pasado varios años, todavía me da escalofríos recordarlo. Aquella noche, como siempre, me tocaba manejar hasta la madrugada. Mi compañero de ruta, Rubén, era nuevo en la chamba, un morro con poca experiencia, pero con buena actitud. Ya eran las 2 de la mañana y apenas quedaban unos kilómetros para la caseta de Palmillas. Veníamos platicando para no dormirnos, de la familia, de los trabajos pasados, de todo y de nada, cuando Rubén de repente se quedó callado y miró hacia la carretera. «Oye, ¿viste eso?», dijo, señalando con la cabeza. Volteé y ahí estaban, 2 mujeres caminando por la orilla de la carretera. La luz de los faros las iluminó por un instante. Una traía un vestido blanco, la otra una chaqueta de mezclilla. Iban descalzas. A esas horas, en medio de la nada, eso no era normal. Algo me decía que no me detuviera, pero también pensé en lo peligroso que era dejarlas ahí. Las mujeres levantaron la mano, pidiendo aventón. «¿Qué hacemos?», preguntó Rubén. Suspiré. No iba a dejarlas solas en plena madrugada. Frené un poco adelante y bajé la ventanilla. «¿A dónde van?», pregunté. Se miraron entre ellas, sonrieron de una forma que no supe leer, y una de ellas, la del vestido blanco, dijo: «A un pueblo cerca de San Juan del Río». «Súbanse», dije, aunque algo en mi pecho me decía que mejor siguiera de largo. Las morras se subieron en silencio y cerraron la puerta suavemente. El aire dentro del tráiler se sintió más pesado de inmediato. «Gracias», dijo la del vestido blanco. «Sí, muchas gracias», repitió la otra. Arranqué y seguimos en la carretera. Rubén intentó hacer plática, pero ellas solo respondían con monosílabos. No se miraban entre ellas, ni nos miraban a nosotros. Solo veían por la ventana, como si estuvieran esperando ver algo afuera. Después de unos minutos, la del vestido blanco volteó hacia mí. «Tu perfume huele muy bonito», dijo de la nada. No supe qué responder. No era un cumplido que recibiera todos los días. «Gracias», murmuré. «No recuerdo haber olido algo así antes», agregó. Me reí, intentando disimular la incomodidad. «Pues si quieres, te lo regalo», dije, sacando el botecito de perfume que tenía en el portaguantes. La mujer tomó el frasco con ambas manos y lo miró con una sonrisa extraña, casi como si fuera un tesoro. Rubén me lanzó una mirada de «esto está muy raro». Seguimos avanzando en la carretera. El silencio se hizo más denso. Entonces, la pantalla del tráiler empezó a parpadear, primero con interferencias leves, pero luego con un brillo rojo y distorsionado. Rubén y yo nos miramos. «¿Está fallando la pantalla?», susurró él. Antes de que pudiera contestarle, sentí un escalofrío recorrerme la nuca, como cuando alguien te observa demasiado cerca. Volteé por el retrovisor. Las 2 mujeres estaban mirando fijamente hacia nosotros, sin pestañear. La pantalla seguía parpadeando con esos colores raros, casi como si hubiera algo más detrás del brillo, como sombras moviéndose en la interferencia. Apreté el volante y me obligué a concentrarme en la carretera. Solo un par de kilómetros más y las dejaríamos en su destino. Pero entonces una de ellas habló. «Nos pueden dejar en ese camino de tierra», dijo la del vestido blanco, señalando un desvío a la derecha. «¿Qué camino?», pregunté sin apartar la vista. Miré de reojo a Rubén. Él también tenía la cara tensa, porque ese camino no estaba ahí antes. Había pasado por esa ruta cientos de veces y nunca había visto un sendero de tierra en ese tramo. No había letreros, no había señales, solo un camino oscuro que parecía perderse en la nada. «Es por aquí», insistió la otra mujer. Reduje la velocidad.
La incomodidad en el pecho se convirtió en un peso real, como si algo me estuviera presionando el estómago. Algo no estaba bien. Oigan, ¿seguras que aquí es?, preguntó Rubén con la voz un poco forzada. Las dos se giraron al mismo tiempo para mirarlo. Sí, dijeron al unísono. Apreté la mandíbula. Algo en sus ojos no parecía normal, pero igual me detuve. No quería seguir con ellas en el tráiler ni un segundo más. Bueno, aquí las dejamos. Las dos sonrieron y bajaron lentamente. No se despidieron, no dijeron gracias esta vez. Simplemente caminaron hacia la oscuridad del sendero de tierra y desaparecieron. Arranqué de inmediato, sintiendo un alivio extraño, pero duró poco. Apenas avanzamos un par de kilómetros, Rubén me agarró el brazo con fuerza. No puede ser, susurró con la voz quebrada. Miré por el parabrisas. Ahí estaban otra vez, caminando por la orilla de la carretera, con la misma ropa, el mismo paso lento, como si nunca se hubieran bajado. Me dieron ganas de vomitar. No tenía explicación lógica, era imposible. Pisé el acelerador. No quería mirarlas, no quería pensar en ellas. Rubén estaba pálido. No puede ser, viejo. Las acabamos de dejar allá atrás. No respondí. No quería hablar. No quería escuchar nada. Pero el tráiler sí quería. La pantalla volvió a encenderse sola. Ahora no eran solo interferencias. Eran imágenes. Imágenes de la carretera, pero con algo más. Sombras. Rostros borrosos, ojos. El radio del tráiler también se prendió de golpe. Un sonido de estática llenó la cabina y entre el ruido una voz baja, casi un susurro, se coló por los altavoces. «Todavía no nos hemos ido», Rubén gritó y apagó el radio con un manotazo. El perfume, ese maldito perfume que les di. El olor se volvió más fuerte, pero ya no era agradable. Era fétido. Olía como a flores marchitas, a humedad, a carne podrida. Algo estaba en el tráiler, algo se quedó con nosotros. Miré por el retrovisor otra vez, con el corazón latiéndome en los oídos. Las dos mujeres seguían ahí, pero ahora estaban sentadas en el asiento trasero, sonriendo. Pisé el freno con tanta fuerza que el tráiler patinó sobre el asfalto. No podía seguir, no con ellas ahí. Pero cuando volteé al asiento trasero, ya no estaban. El hedor del perfume seguía impregnado en el aire, podrido, sofocante. Rubén respiraba rápido, con los ojos abiertos como platos. «Viejo», balbuceó, «vámonos de aquí». Arranqué de nuevo, esta vez sin importarme la velocidad. Tenía un solo objetivo: llegar a la gasolinera en la entrada de San Juan del Río. Cuando finalmente nos estacionamos, bajamos del tráiler como si nos estuviéramos ahogando. El aire frío de la madrugada fue un alivio, pero no lo suficiente. «Oye, ¿qué les pasó?», preguntó el frentista, un señor de bigote canoso que nos miraba con desconfianza. Le conté, sin adornos ni exageraciones, solo la verdad. Cuando terminé, el hombre se quedó callado. Luego miró la carretera como si buscara algo en la oscuridad. «Así que ustedes también las vieron», murmuró. El estómago me dio un vuelco. «¿Cómo que también?». El frentista suspiró y sacó un cigarro que nunca encendió. «Esas morras aparecen desde hace años, siempre en la madrugada, siempre en la carretera. Piden aventón, se suben y dejan algo con quien las lleva». Mi piel se erizó. ¿Algo? El hombre nos miró con una seriedad que nunca olvidaré. Parte de ellas se queda con ustedes. En ese momento, la pantalla del tráiler se encendió sola en la oscuridad del estacionamiento y entre las interferencias por un segundo vi dos sombras sentadas en los asientos traseros, sonriendo.